Ya no puedes quedarte ahí. No es que no lo intentaste con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Pusiste voluntad, pusiste fe, pusiste oración, pusiste paciencia hasta cuando la paciencia duele. Pero Dios tiene algo que decirte en este instante exacto que no puede esperar. Ese lugar ya no es para ti. No era castigo que nunca encajara ahí. Era diseño. Fuiste puesto en ese lugar por una temporada, y esa temporada terminó hace tiempo. El cielo emitió la orden de extracción. La transferencia ya comenzó, y el arcángel Miguel fue enviado para decirte, es hora de moverte. Si esto está llegando a tu espíritu como una confirmación de algo que ya sentías en lo más profundo, suscríbete a este canal y escribe tu ciudad en los comentarios para que el cielo registre dónde se está levantando el remanente que responde al llamado de la transferencia. Más decretos proféticos están en camino. Hace miles de años, Dios habló palabras que resuenan con la fuerza de un trueno sobre tu situación actual. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Éxodo 3, 7, 8. Fíjate en la secuencia exacta de lo que Dios dijo. Vi tu aflicción, oí tu clamor, conocí tus angustias, y bajé para sacarte, no para acomodarte donde estás, no para hacer tu prisión más cómoda, para sacarte completamente y transferirte a algo completamente diferente. El mismo Dios que habló esas palabras sobre un pueblo entero atrapado en Egipto, las está pronunciando sobre tu vida en este preciso instante. He visto dónde estás. He oído todo lo que has callado en público y gritado en privado. He conocido cada angustia que no le mostraste a nadie porque no tenías palabras para describirla. Y he descendido, no desde lejos, no desde una distancia cósmica de indiferencia divina. He descendido a tu realidad exacta para sacarte de ahí. El arcángel Miguel es el instrumento visible de esa intervención. Y llegó hoy porque el Dios que nunca llega tarde dice que es ahora. El mundo dice que te adaptaste a ese lugar, que encontraste tu ritmo dentro de lo que no funciona, que aprendiste a sobrevivir en condiciones que nunca fueron diseñadas para que florezcas. El mundo lo llama resiliencia, lo llama madurez, lo llama la vida siendo la vida sin más significado detrás. Pero el cielo dice algo completamente diferente a cada elogio humano que recibiste por aguantar donde debías avanzar. Ese lugar nunca fue tu destino. Fue una sala de espera que se convirtió en residencia. Fue un puente sobre el que construiste una casa. Fue una estación de tránsito donde decidiste quedarte porque el próximo tren parecía no llegar nunca. ¿Por qué ese lugar nunca se sintió completamente tuyo, sin importar cuánto tiempo llevaras ahí? ¿Por qué esa incomodidad persistente? Esa sensación de que algo no encaja, de que algo falta, de que algo importante sigue fuera de tu alcance, sin que puedas identificar qué es exactamente. No fue ansiedad sin fundamento, no fue falta de gratitud por lo que tenías. Fue el espíritu del Dios vivo en tu interior, reconociendo que tu alma fue diseñada para un territorio diferente, un territorio más amplio, más profundo, más alineado con lo que Dios grabó en ti antes de que existieras. Esa incomodidad no fue debilidad, fue brújula. Tal vez el problema soy yo, tal vez no sé valorar lo que tengo, tal vez si fuera más espiritual, más agradecido, más maduro, ese lugar empezaría a sentirse correcto por fin. ¿Cuántas veces te dijiste eso? ¿Cuántas veces usaste la acusación contra ti mismo para explicar lo inexplicable? Esa sensación persistente de no pertenecer que no cedía sin importar cuánto intentaras convencerte de lo contrario.
Pero no eras tú el problema. Era el territorio el equivocado. Un pez fuera del agua no necesita aprender a respirar diferente. Necesita que lo devuelvan al agua. Y Dios acaba de extender su mano hacia el lugar donde estás para devolverte al agua donde fuiste creado para vivir. Si algo dentro de ti lleva semanas, o meses, o años, sabiendo que es hora de moverte de donde estás, escribe en los comentarios: Dios, estoy listo para la transferencia. Ese comentario es tu acto de fe ante el cielo. El cielo emitió la orden de transferencia sobre tu vida con una autoridad que ninguna fuerza del universo puede contestar ni demorar. No fue una sugerencia divina formulada con cuidado para no presionarte. Fue un decreto ejecutivo del trono eterno, elegido, tiempo de mover. Cuando Dios emite esa orden, el arcángel Miguel recibe instrucciones precisas. Los ángeles de asignación son posicionados en el camino que debes cruzar. Las puertas que necesitan abrirse en el destino comienzan a moverse en el reino espiritual antes de que tus pies den el primer paso. Y todo lo que el enemigo construyó para retenerte en el lugar equivocado comienza a perder cohesión ante el peso del decreto divino. Lo que parece destrucción en tu vida actual es en realidad extracción. Invierte la perspectiva y observa lo que cambia. Lo que se está derrumbando a tu alrededor no es tu vida siendo destruida por la adversidad. Es Dios desmantelando las estructuras que te anclaban al lugar incorrecto para que no puedas quedarte aunque quisieras. Lo que se está cayendo tenía que caer para que puedas salir. Lo que se está soltando de tus manos tenía que soltarse para que tus manos queden libres para recibir lo que viene. Lo que se está terminando sin que tú lo hayas decidido, fue decidido en el cielo antes de que la mañana existiera. Hay una historia en las Escrituras que describe exactamente lo que está sucediendo en tu vida en este momento, con una precisión que te dejará sin aliento si la escuchas bien. Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, no por haber pecado, no por desobedecer a Dios, sino por haber obedecido. Fueron arrestados por liberar a una esclava de un espíritu de adivinación. Fueron golpeados, sus pies fueron sujetados en el cepo. Los pusieron en el calabozo más profundo y oscuro que existía en esa prisión. Y por todas las apariencias externas, su historia había terminado ahí, en ese piso frío de una cárcel en una ciudad ajena. A medianoche, cuando la oscuridad está en su punto máximo, cuando el dolor físico no cede, cuando el silencio de la cárcel se convierte en un peso adicional sobre el pecho, Pablo y Silas tomaron una decisión que desafió toda lógica humana disponible. Hechos 16:25 dice que oraban y cantaban himnos a Dios. No lamentaban su situación, no analizaban sus opciones de escape con frialdad estratégica, no maldecían el momento en que obedecieron. A medianoche, en el lugar más oscuro de su historia, levantaron su voz hacia el cielo con alabanza, y los presos les oían. El cielo también los oyó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. 4 movimientos divinos en un solo instante: terremoto, cimientos sacudidos, puertas abiertas, cadenas sueltas. No una cosa, no dos. Las 4 al mismo tiempo, porque cuando Dios ejecuta una transferencia, no la hace a medias ni en etapas cómodas de asimilar. La hace completa, simultánea, total. El lugar que los retenía perdió todo su poder de retención en el mismo segundo en que el cielo intervino. Y eso mismo está sucediendo en tu vida mientras escuchas estas palabras. Si el mensaje del arcángel Miguel está resonando en algo que ya sentías en tu espíritu, dale like a este video. Me ayuda a saber que este trabajo vale la pena continuar.
Hechos 16:26 describe el terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Presta atención a esas palabras. Los cimientos. No las paredes, no las rejas, no las cerraduras. Los cimientos. Dios no fue a atacar la superficie visible de lo que te retiene. Fue directo a la estructura más profunda que lo sostiene. Porque Dios sabe que si solo rompe una reja, el carcelero construye otra. Si solo abre una puerta, la vuelven a cerrar con el doble de guardias. Pero si sacude los cimientos de lo que te tiene preso, los fundamentos invisibles del sistema que mantuvo tu cautiverio en pie durante tanto tiempo, no queda nada sobre qué reconstruir la jaula. El terremoto que Dios envía destruye de raíz. ¿Cuántas noches tú también cantaste en tu cárcel? Cuántas madrugadas en que el dolor era demasiado grande para explicar, levantaste igualmente tu voz hacia el cielo con la fe maltrecha pero viva de quien sabe que Dios existe, aunque el silencio sea ensordecedor. ¿Cuántas veces adoraste cuando tenías todos los motivos del mundo para rendirte, cuando la lógica decía que adorar no servía de nada porque nada cambiaba? Esas noches no fueron en vano. Fueron registradas en el cielo con una precisión que no pierde un solo detalle, y el terremoto que estás a punto de experimentar en tu vida fue activado por esas noches de alabanza que nadie vio, pero Dios escuchó. El enemigo creyó que la cárcel era tu destino final. Eso es lo que el adversario siempre cree cuando logra retenerte en un lugar por tiempo suficiente, que ya ganó, que ya es irreversible, que ya construyó muros suficientemente gruesos como para que ninguna fuerza pueda derribarlos. Se convenció de que tu historia terminaría en ese calabozo, que la persona que entraste siendo se quedaría ahí para siempre, reducida a sobrevivir dentro de límites que él diseñó. Eso fue su error de cálculo más grande, porque no contó con el factor que Pablo y Silas conocían bien. Cuando el elegido de Dios alaba a medianoche, el cielo no puede quedarse quieto. Dios te mira directamente en este instante y te dice con la voz de quien vio cada noche de ese lugar oscuro: te vi a medianoche. Vi tu alabanza cuando no había razón humana para alabar. Vi tu fe cuando la fe no tenía evidencia visible que sustentarla. Vi cómo levantabas la voz hacia mí cuando el cansancio decía que ya no había fuerzas. Y cada vez que lo hiciste, algo se movió en el reino espiritual a tu favor, que tus ojos no podían registrar todavía. El terremoto que viene, el que sacudirá los cimientos de todo lo que te retuvo, fue activado por esas noches. No las desperdicié, las usé. La transferencia comienza desde el momento en que el elegido decide que ya no aceptará el lugar equivocado como destino permanente. No desde cuando las circunstancias cambian visiblemente, no desde cuando la evidencia externa confirma lo que el espíritu ya sabe. Comienza en la decisión interior, en el momento silencioso e irrevocable donde algo en ti dice: este no es mi lugar, y no me quedaré aquí un día más de lo que Dios determine. Esa decisión no es orgullo ni impaciencia espiritual. Es alineación con el decreto del cielo que ya fue emitido. Esa decisión es el primer movimiento de la transferencia que el arcángel Miguel vino a escoltarte a completar. Esa inquietud que sientes cuando imaginas quedarte exactamente donde estás por 5 años más. Cuando el solo pensamiento de que nada cambie produce una angustia que no puedes calmar con ninguna lógica tranquilizadora. No es ingratitud. Dejé algo en el primer comentario fijado para quienes están listos para que la transferencia deje de ser solo algo que esperan y se convierta en algo que activan. Hay algo que necesitas saber sobre el tránsito, el espacio entre el lugar donde estabas y el lugar a donde Dios te lleva. Porque si no lo entiendes,
puede confundirte en el momento en que más necesitas claridad para avanzar. El tránsito divino raramente se parece a lo que imaginaste en tus oraciones. No es una autopista señalizada con instrucciones claras a cada kilómetro. Es más parecido a lo que experimentó Israel la noche en que salió de Egipto. Partieron sin saber exactamente a dónde iban, con lo que podían cargar, en medio de la oscuridad, con el sonido de los egipcios que podrían perseguirlos todavía fresco en el oído. La transferencia exige que camines antes de ver el camino completo. Lo que parece pérdida durante la transferencia es lo que Dios está quitando de tus manos, porque no cabe en el destino. Invierte la perspectiva otra vez. Lo que se cae de tus manos no es Dios abandonándote, es Dios aligerando tu carga para que puedas llegar. Hay cosas que cargaste durante años con lealtad admirable que eran necesarias para el lugar donde estabas, pero que no puedes llevar al lugar a donde vas. Mentalidades, relaciones, hábitos, expectativas, formas de verte a ti mismo que nacieron en el cautiverio y que morirán durante el tránsito. Deja que mueran. Lo que Dios quita durante la transferencia nunca es lo que necesitarás del otro lado. Israel salió de Egipto sin un mapa en la mano, ni un itinerario detallado de ruta, ni una garantía escrita de cuántos días duraría el desierto. Salió con la promesa de que Dios iba delante. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. El territorio del destino se conquista paso a paso, pisada por pisada, no desde la distancia con prismáticos de planificación perfecta. Cada lugar que tu pie toque en obediencia a la dirección divina, ya fue entregado por el decreto del cielo antes de que llegaras. No necesitas verlo todo para moverte. Necesitas poner el pie en el siguiente paso que Dios indica. ¿Sabes cómo se siente la extracción divina cuando está sucediendo desde adentro? Se siente como que el suelo se mueve, como que lo que era sólido de repente no lo es, como que estructuras que creías permanentes están cediendo de formas que no puedes controlar ni predecir. Puede sentirse como desestabilización antes de sentirse como liberación. El terremoto que sacude los cimientos de tu cárcel no se siente primero como bendición, se siente primero como terremoto. Las puertas que se abren hacen ruido antes de abrirse. Las cadenas que se sueltan producen una sacudida antes de caer. La transferencia tiene una sensación física de movimiento que puede confundirse con derrumbe si no entiendes lo que está sucediendo. La transferencia no se siente como bendición al principio, y ese es el punto donde muchos elegidos dan marcha atrás y la pierden. Cuando el suelo se mueve, el instinto de supervivencia humana grita: «Detente, agárrate de algo, vuelve al suelo firme que conoces, aunque ese suelo firme sea tu cárcel». El familiar siempre se siente más seguro que lo desconocido, sin importar cuán oscuro sea lo familiar. El diablo lo sabe y diseñó su último ataque para ese instante exacto, el instante de la transferencia, cuando todo se siente inestable antes de volverse glorioso. Suelo que se mueve, puertas que ceden, ataduras que caen. Eso no es un accidente ni una crisis que debes resolver con tus propias manos. Eso es el terremoto de Dios en acción sobre tu vida. No lo pares, no trates de estabilizar lo que Dios decidió sacudir. No corras a reafirmar lo que Dios decidió soltar de tus manos, con la urgencia de quien no puede soportar la inestabilidad del proceso. Suelta. Deja que el terremoto haga su trabajo completo. La estabilidad que viene del otro lado del terremoto divino es infinitamente más sólida que el pseudo-equilibrio que mantuviste en la cárcel durante tantos años. ¿Seguro que no me estoy equivocando? ¿Seguro que esto es de Dios y no es que estoy tomando una decisión precipitada que voy a lamentar después?
Esa pregunta llega durante el tránsito con una regularidad que parece diseñada para paralizarte exactamente en el umbral, justo cuando ya diste el primer paso, pero el segundo todavía no tiene suelo visible bajo los pies. Es la voz del miedo disfrazada de prudencia espiritual. La distinción que el arcángel Miguel te revela es esta: la voz de Dios durante la transferencia viene con paz, aunque la situación sea caótica. La voz del enemigo viene con urgencia desesperada de volver atrás. Una te mueve hacia adelante con calma profunda. La otra te empuja hacia atrás con pánico fabricado. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Génesis 19:17. Las palabras exactas que el mensajero divino pronunció sobre Lot cuando Dios lo extraía de Sodoma antes de su destrucción. No mires atrás, no pares, escapa. Muévete con la urgencia de quien sabe que lo que queda atrás ya fue sentenciado por el cielo, y que detenerse a mirarlo es exactamente lo que el enemigo necesita para atraparte en la energía de un lugar que ya no es para ti. Esas palabras no fueron dichas con crueldad, fueron dichas con amor urgente de quien conoce el peligro de mirar hacia atrás en el momento de la transferencia. La mujer de Lot miró atrás, un solo instante de añoranza por el lugar que Dios dijo que abandonara, un solo momento de voltearse hacia lo que quedó, las comodidades, las relaciones, las estructuras familiares de una ciudad condenada, y se convirtió en estatua de sal, congelada en el umbral entre lo viejo y lo nuevo, sin poder avanzar, sin poder retroceder, convertida en el monumento permanente de lo que le cuesta al elegido mirar hacia atrás durante la transferencia divina. El peligro de la nostalgia en el momento equivocado no es teológico ni filosófico, es existencial. Te puede detener exactamente donde el cielo necesitaba que avanzaras. ¿Qué estás mirando hacia atrás que te está frenando? No como pregunta de condena, como pregunta de diagnóstico espiritual. ¿Qué persona que ya cumplió su ciclo en tu vida sigues añorando con una lealtad que ya no tiene reciprocidad ni propósito divino? ¿Qué versión de ti mismo del pasado sigues mirando con una nostalgia que te impide ser quien Dios necesita que seas ahora? ¿Qué momento perdido? ¿Qué oportunidad que pasó? ¿Qué relación que terminó? ¿Qué posición que te quitaron? Sigues mirando con los ojos vueltos hacia atrás, mientras el ángel de Dios te pide que corras hacia adelante. Suelta la mirada. Gira los ojos hacia lo que viene. En el nuevo territorio que Dios preparó para ti, mientras sufrías en el viejo lugar, hay cosas que tu mente aún no puede proyectar con precisión porque nunca has visto algo así de cerca. No es una versión mejorada de lo que dejaste atrás. No es lo mismo, pero en mejores condiciones. Es cualitativamente diferente. Un nivel de existencia que el lugar anterior no podía contener ni por un instante. Nuevas conexiones que el Dios que ordena los encuentros ya posicionó en las coordenadas exactas de tu destino. Nueva provisión que fluye desde fuentes que no puedes anticipar con la mente formada en la escasez del lugar viejo. Una nueva identidad que solo puede nacer cuando el peso de quien fuiste ahí ya no está sobre tus hombros. El enemigo construyó una falsificación del destino, para que creyeras que ya llegaste, cuando en realidad solo estabas en tránsito. Te mostró un paisaje que se parecía al destino, que tenía algunos colores correctos, algunos elementos verdaderos mezclados con suficiente mentira para ser convincente, y susurró: «Ya llegaste. Esto es lo máximo que puedes esperar. No hay más allá de esto». Y el agotamiento del camino hizo el resto del trabajo. Cuando estás cansado de esperar, cualquier lugar que tenga semejanza lejana con la promesa puede convencerte de que ya es el cumplimiento. Pero el Espíritu del Dios vivo en tu interior nunca se convenció del todo. Siguió inquieto, siguió buscando,
Siguió sabiendo que faltaba algo esencial. La diferencia entre el destino verdadero y la falsificación del enemigo no está en el tamaño de lo que ofrecen. Está en la señal que dejan en tu espíritu cuando las tocas. La falsificación activa excitación, pero no paz. Produce adrenalina, pero no certeza. Llega con una presión urgente que dice, decide ahora o lo pierde, porque sabe que si tomas tiempo para orar, el Espíritu Santo la va a exponer. El destino verdadero llega diferente, con una calma que no tiene lógica, dado lo que representas, que está cambiando, con una certeza que no necesita convencerte, porque ya resonó en el lugar más profundo de tu espíritu antes de que tu mente tuviera tiempo de analizarlo. Esa resonancia que ya tienes, ese sé que esto es correcto aunque no tenga toda la información todavía, es el sello del Espíritu sobre tu transferencia. Algo en tu interior sabe, no con la certeza de quien ya vio el destino, sino con la certeza de quien fue diseñado para él, que lo que viene es infinitamente más grande que lo que quedó atrás. Es un conocimiento prerracional, preexperiencial, grabado en el DNA espiritual de tu llamado antes de que la tierra existiera. No necesitas haberlo vivido para reconocerlo cuando llegues. Lo reconocerás en el mismo instante en que lo toques, como reconoces una voz familiar en la oscuridad, sin necesitar verla para saber que es la correcta. Ese reconocimiento ya está en ti. Solo espera el territorio donde finalmente tendrá sentido completo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18, 19. Camino en el desierto, no en terreno conocido, no en la ciudad que dominas, no en el ambiente donde ya sabes cómo moverse. En el desierto, ríos en la soledad, no donde ya hay fuentes de recursos establecidos, sino en los lugares donde la lógica humana dice que no puede haber nada. Dios no transfiere elegidos a lugares cómodos donde todo el trabajo ya estaba hecho por alguien más. Transfiere elegidos a lugares de impacto que requieren la versión de ti, que fue forjada en el fuego del lugar del que saliste. Nueva provisión, nuevas conexiones, nuevo territorio, nueva identidad, nueva autoridad espiritual que solo se gana en el proceso de la transferencia y que ningún atajo puede darte. Lo que el cielo te transfiere no es una colección de beneficios materiales empaquetados con moño. Es un nivel de vida en el espíritu que hará que todo lo anterior tenga coherencia y propósito por primera vez. Habrá un momento, no lejano, donde mirarás hacia atrás desde el destino y lo que fue oscuro se verá con la claridad del que comprende el mapa completo. Y en ese momento, cada día del proceso habrá valido exactamente lo que costó. Después de su resurrección, Jesús les dio a sus discípulos una instrucción que tiene todo el poder de los cielos detrás. Esperasen la promesa del Padre. Hechos 1, 4, 5. No les dijo vayan, les dijo esperen en Jerusalén. No les dijo actúen ahora. Les dijo quédense hasta que el fuego del cielo descienda sobre ustedes. 10 días en el aposento alto, no de pasividad, no de inactividad, sino de posicionamiento deliberado para recibir el fuego del Espíritu que transformaría a hombres ordinarios en instrumentos de poder sobrenatural que sacudirían el mundo conocido. 10 días de espera que produjeron siglos de impacto. Los 10 días del aposento alto no eran inactividad. Eran la preparación más intensa posible para recibir algo que ningún esfuerzo humano podía generar por sí solo. 120 personas en una habitación, orando, esperando, manteniéndose unidas en torno a una promesa que todavía no veían, pero en la que creían con una fe que el miedo no pudo apagar. Y el 10º día el cielo se abrió. El fuego descendió.
Las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Y en ese instante, la transferencia que Dios había preparado, de temerosos a valientes, de escondidos a proclamadores, de confundidos a llenos de poder, se completó de forma que ningún planificador humano podría haber orquestado. ¿Y si los próximos 10 días son tu aposento alto? ¿Y si estos próximos 10 días de aparente espera, de aparente pausa, de aparente nada visible que justifique tu fe, son en realidad el período de posicionamiento final antes de que el fuego del cielo descienda sobre tu transferencia y la complete de forma que ni tú mismo podrías planificar? El arcángel Miguel declara sobre tu vida, dentro de 10 días, la primera señal visible e innegable de que la transferencia se está completando en el mundo natural, se manifestará ante tus ojos. Una señal que traerá consigo una certeza que no necesitará argumentos para sostenerse. Los 10 días del aposento alto no los desperdició ninguno de los 120. Los usaron para algo específico, permanecieron juntos, oraron con una dirección clara y se mantuvieron en postura de recibir sin salir a buscar lo que Dios había prometido llevar a ellos. Eso es exactamente lo que el arcángel Miguel te instruye durante tu propio aposento alto. No salgas a buscar en tus propias fuerzas lo que Dios ya está moviendo hacia ti desde el destino. Mantente en postura de recepción. Declara lo que crees, aunque no lo veas. Ora sin claudicar. Mantén la unidad con quienes el Espíritu colocó a tu lado para esta temporada, y espera con la certeza activa de quien sabe que el 10º día, el día del fuego, está a punto de llegar. El arcángel Miguel declara en este instante con la autoridad del trono eterno: la extracción ya está completa en el reino espiritual. Lo que el cielo ordenó ya fue ejecutado en las dimensiones que tus ojos no pueden ver, pero que son tan reales como el suelo bajo tus pies. Las cadenas que te ataban al lugar equivocado fueron cortadas por la espada del arcángel en el mismo instante en que el decreto fue emitido. Las puertas del destino fueron abiertas en el reino espiritual antes de que tus pies comenzaran a moverse. El camino fue despejado por ejércitos celestiales que trabajan delante de ti antes de que tú llegues, para que cuando llegues, el territorio ya esté listo. Lo que sucede en el reino visible cuando la transferencia espiritual se completa es esto. De repente, oportunidades que no buscaste comienzan a presentarse desde ángulos que no podías anticipar. Personas que no conocías hace 6 meses se convierten en piezas clave de la siguiente etapa de tu vida, con una naturalidad que solo puede ser orquestada por el Dios que mueve personas como fichas en el tablero de su propósito eterno. Puertas que nadie prometió que se abrirían se abren, no porque hayas hecho todo perfecto, sino porque el favor de Dios precedió tu llegada y preparó la entrada antes de que tocaras. Dios no te pide que entiendas el proceso de la transferencia para que puedas atravesarlo. Te pide una sola cosa que está completamente dentro de tu alcance: que no mires atrás. Nunca te pedí que entendieras el proceso. Te pedí que no te detuvieras en él, que no volvieras los ojos hacia el lugar que dejaste con la nostalgia que congela los pies, que no construyeras identidad en el sufrimiento pasado hasta el punto de no saber quién serías sin él. Lo que dejas atrás cumplió su función en ti. Honraste ese lugar con tu obediencia y con tu resistencia. Ahora lo honras de verdad, saliendo cuando Dios dice que es hora. Eso es obediencia completa. Y la obediencia completa es lo único que necesitas para atravesar lo que viene. El área financiera del destino no es solo más dinero. Es acceso a fuentes de provisión que no dependen de las mismas variables frágiles que limitaban tu ingreso en el lugar viejo. Es provisión que viene del favor de Dios sobre tu trabajo, no del esfuerzo multiplicado de quien trata de compensar con cantidad de horas lo que le falta en autoridad espiritual.
En el destino, el favor divino precede tu llegada y prepara oportunidades antes de que tu currículum las pueda justificar por mérito humano ordinario. Las relaciones del destino son conexiones con alineación de propósito. Personas que no te drenan sino que te elevan, que no reducen tu visión sino que la amplían, que no compiten contigo, sino que te complementan porque fueron diseñadas para la misma misión que el cielo asignó a tu vida en esta temporada. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 37, 23. Cada paso que das en obediencia a la dirección del cielo, aunque no veas el paso siguiente, aunque el suelo debajo de ese paso no sea visible todavía, aunque todos a tu alrededor te digan que estás tomando la dirección equivocada, es un paso ordenado por el Dios que aprueba tu camino. La aprobación divina no depende de que el camino se vea bien desde afuera, depende de que sea el camino que Dios ordenó para ti. Y cuando el Dios de los ejércitos ordena un paso, el universo entero se reorganiza para sostenerlo. Un solo paso, el siguiente, sin ver el completo, sin garantías que se sientan suficientemente sólidas para la magnitud del movimiento que Dios te pide. Un paso dado con fe que tiembla pero avanza, luego el siguiente, luego el otro. Así se completa la transferencia divina, paso a paso, en obediencia al momento presente, sin exigirle a Dios el mapa completo antes de mover el primer pie. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés avanzó hacia el Mar Rojo, sin saber cómo se dividiría. Pedro caminó sobre el agua en el instante exacto en que dejó de calcular si era posible y puso el pie fuera de la barca. Prepárate para la prueba que viene durante el tránsito, porque viene sin excepción para todo elegido que responde al llamado de la transferencia. Los israelitas salieron de Egipto con señales y maravillas. Cruzaron el Mar Rojo con pies secos, y pocos días después, en el desierto, ya añoraban la esclavitud. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Números 11:5. La esclavitud más brutal de su historia fue reemplazada en su memoria por los menús detallados de los alimentos que comían mientras eran esclavos. El cautiverio glorificado por la nostalgia del desierto. Lo que más extrañarás del lugar viejo es exactamente lo que Dios necesita que sueltes para poder avanzar. No el dolor. El dolor nunca se extraña, sino la comodidad de lo familiar. La certeza predecible de saber qué esperar, aunque lo que se espere sea limitante. El control ilusorio que sientes cuando conoces el terreno, aunque ese terreno sea una jaula. Eso es lo que Israel extrañaba de Egipto. No las cadenas, sino los pepinos. No la esclavitud, sino la rutina predecible. Y es exactamente en esa nostalgia donde el enemigo construye su último intento de hacer que el elegido en tránsito se dé la vuelta y regrese al cautiverio voluntariamente. Dios no quita sin devolver. Eso es fundamental para atravesar el tránsito sin perder la fe en el camino. Cada cosa que Dios retira de tu vida durante la transferencia tiene un reemplazo que está siendo preparado en el destino. Un reemplazo que no es una versión del mismo modelo, sino algo que pertenece a una categoría diferente de calidad y propósito. Dios no quita relaciones sin preparar conexiones de mayor alineación. No cierra fuentes de ingreso sin abrir conductos de mayor flujo. No termina una temporada sin haber diseñado la siguiente con mayor amplitud. El vacío que sientes durante el tránsito no es el estado final. Es el espacio que Dios está llenando con lo que viene. Y ese proceso requiere que el espacio exista antes de que la nueva sustancia pueda entrar completamente. ¿Por qué Israel quería volver a la esclavitud? Porque la libertad en el desierto se sentía más peligrosa que la certeza en las cadenas.
La esclavitud familiar es infinitamente más cómoda que la libertad desconocida. Y eso no es una debilidad humana vergonzosa, es una realidad psicológica que el Dios que conoce la naturaleza que Él mismo creó toma en cuenta. Por eso el arcángel Miguel vino con el mensaje ahora, para recordarte, en el momento de mayor tentación de mirar hacia atrás, que lo que Dios tiene en el destino excede con tanta amplitud lo que dejaste en el origen, que cuando llegues, la comparación misma te parecerá imposible de creer. El arcángel Miguel decreta con voz que penetra cada defensa que el miedo construyó en tu interior. No hay vuelta atrás para el elegido que ya recibió la orden de transferencia. La puerta del lugar viejo se está cerrando detrás de ti, no como castigo, sino como protección. Porque Dios conoce que si la puerta queda abierta, la nostalgia en el desierto del tránsito te llevará de regreso a lo familiar en el peor momento posible. La puerta se cierra para que no tengas a dónde volver, para que la única dirección disponible sea adelante, para que la obediencia no sea un esfuerzo heroico constante, sino la única opción real que queda sobre la mesa. Dios habla ahora al lugar viejo, no a ti, sino al lugar mismo, con la autoridad soberana del Creador que diseña cada temporada de cada vida con propósito eterno. Ya cumplió su ciclo en ti. Lo que tenías que aprender ahí fue aprendido. Lo que tenías que forjar ahí fue forjado. Lo que tenías que soltar ahí fue soltado en las noches de alabanza a medianoche que nadie vio, pero yo registré. Cumpliste tu temporada en ese lugar con más fidelidad de lo que tú mismo reconoces. Ahora suéltalo, no con amargura ni con resentimiento. Suéltalo con gratitud de quien sabe que fue formado en el fuego de ese lugar para algo que el fuego no hubiera podido enseñarle de otra manera. Suéltalo y muévete en el destino que Dios preparó para ti. Mientras tú aguantabas en el lugar incorrecto, hay promesas que llevan tu nombre en cada una. Promesas de provisión que supera el cálculo de lo que necesitas. Promesas de conexiones divinas con personas que ya fueron asignadas por el cielo para caminar contigo en la nueva temporada. Promesas de propósito que se hará tan evidente que la confusión que experimentaste en el lugar anterior te parecerá un sueño lejano. Promesas de una paz tan profunda que el caos que viviste como normal en el lugar viejo te resultará incomprensible desde la perspectiva del nuevo territorio. Todo eso te espera, y el arcángel Miguel fue enviado a escoltarte hacia ello. Padre Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, anciano de días que sacó a Israel de Egipto, que abrió las puertas de la cárcel de Pablo y Silas, que transfirió a Felipe del desierto a la ciudad en un instante, que ordena los pasos de cada elegido con una precisión que ninguna mente humana puede replicar. Me presento ante tu trono en este momento sagrado. Vengo no con la pretensión de haber entendido todo el camino, sino con la honestidad de un elegido que reconoce que es hora de moverse. Dios, creo que la orden de transferencia fue emitida sobre mi vida. Creo que el arcángel Miguel está escoltando mi salida. Y creo que el destino que preparaste excede todo lo que puedo imaginar desde donde estoy. En este instante, con cada fibra de mi espíritu, suelto el lugar viejo, suelto la identidad que construí dentro de sus límites, suelto las relaciones que cumplieron su temporada y no avanzan conmigo, suelto la mentalidad de escasez forjada en la privación de ese lugar. Suelto el miedo a lo desconocido que usé como excusa para quedarme donde ya no debía estar. Suelto la nostalgia de lo familiar que el enemigo usa como cadena más efectiva que el hierro. Lo suelto todo. Lo pongo en tus manos y abro las mías para recibir lo que tú tienes en el destino. Rompo toda atadura al lugar equivocado, toda raíz de apego emocional que el enemigo tejió para dificultar mi salida.
toda dependencia de la aprobación del entorno antiguo, todo pacto no intencional que hice con la permanencia en un lugar que Dios nunca designó como permanente. Rompo en el nombre de Jesucristo toda palabra que haya pronunciado sobre mí mismo, anclándome al lugar incorrecto. Soy de aquí, esto es lo mío, esto es lo máximo que puedo esperar. Esas palabras ya no tienen autoridad sobre mi vida. La única autoridad que reconozco es el decreto del cielo que dice, elegido, sal. Recibo el nuevo territorio que Dios preparó con mi nombre, grabado en cada dimensión de él. Declaro que mis pies pisarán tierra nueva en obediencia al Dios, que dice que todo lugar que pise ya me fue dado. Declaro que las conexiones del destino llegarán con la señal inequívoca del favor divino sobre ellas. Declaro que la provisión del nuevo territorio fluirá desde fuentes que nunca anticipé, porque Dios es el Dios que abre ríos en la soledad y caminos en el desierto. Declaro que no miraré atrás, que no me detendré en la llanura del tránsito, que avanzaré con la velocidad que el Espíritu determine hasta que mis pies toquen el suelo del destino donde fui creado para operar. Señor, cúbreme durante el tránsito con la misma columna de fuego que cubrió a Israel en el desierto, que nada que pertenezca al lugar viejo tenga acceso al destino nuevo, que los pasos del camino sean afirmados por tu mano con la precisión de quien conoce exactamente a dónde llevo, que el miedo del tránsito no paralice lo que la fe activó, que la nostalgia no congele lo que la obediencia puso en movimiento, que llegue completo, sin mirar atrás, sin quedarme a mitad de camino, sin aceptar ninguna falsificación del destino que el enemigo levante en mi camino para confundirme. En el poderoso, santo e incomparable nombre de Jesucristo. Amén. Algo se liberó en el reino espiritual mientras pronunciabas esa declaración. El cielo registró tu acto de fe. La transferencia que ya fue ordenada en el trono ahora tiene tu acuerdo. La cooperación de tu voluntad con la voluntad soberana de Dios. Y eso activa dimensiones del proceso que no podían avanzar sin tu consentimiento. El tránsito que sentías bloqueado por el peso de todo lo que no podías soltar, se desbloqueó en el instante en que soltaste. El camino que parecía indefinidamente cerrado delante de ti, está abierto ahora con la autoridad del cielo sobre cada metro del recorrido. La transferencia que comenzó en el espíritu, hoy se manifestará en lo natural, con una velocidad que tomará por sorpresa incluso a quienes te conocen bien, porque las transferencias de Dios operan con velocidades que desafían la lógica temporal humana. Isaías 52:12 declara, porque Jehová irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. Adelante y atrás, cobertura completa, Dios moviéndose delante de ti para preparar lo que no puedes ver todavía, y detrás de ti para proteger lo que dejas atrás de cualquier persecución del enemigo que intente alcanzarte durante el tránsito. No caminas solo, nunca caminaste solo. El arcángel Miguel permanece como escolta activa durante todo el tránsito. Su presencia no terminó con el decreto de hoy. Continúa como guardia de honor durante cada paso del camino hasta que el pie del elegido pise el territorio del destino. Cada vez que la duda intente detenerte, el arcángel avanzará. Cada vez que el miedo intente hacerte retroceder, la espada del arcángel brillará en la oscuridad del camino, como señal de que el cielo no abandona al elegido en tránsito. No estás en el camino con tus fuerzas, estás en el camino con el ejército del Dios Todopoderoso como escolta. En el libro de Hechos hay una transferencia que sucede con una velocidad que desafía toda explicación natural. Felipe estaba en el desierto, hablando con un etíope, y en el instante en que cumplió su misión, en el momento exacto en que la obediencia llegó a su completitud, el Espíritu del Señor lo arrebató.
Hechos 8:39-40. Y Felipe se encontró en Azoto, una ciudad completamente diferente, a kilómetros de distancia, sin haber caminado el recorrido, sin haber planeado la ruta, sin haber buscado el transporte. El Espíritu lo transfirió, instantáneamente, completo, listo para seguir cumpliendo su propósito en el nuevo lugar. Eso mismo puede suceder en tu vida más rápido de lo que tu mente puede procesar. El elegido que sale del lugar equivocado llega al lugar correcto con una velocidad que sorprende incluso al que hace el viaje. Porque Dios no transfiere elegidos con demora innecesaria una vez que la obediencia está en movimiento. Lo que tardó años en estancarse puede resolverse en días, cuando la transferencia divina opera a plena velocidad. Lo que pareció un camino de 10 años puede recorrerse en 10 meses, cuando el Espíritu del Señor va delante. La transferencia no tiene que ser lenta, solo porque el estancamiento duró mucho. El Dios que habla y todo existe puede reubicar a su elegido con la misma velocidad con que habló el mundo a la existencia. Si llegaste hasta el final, déjamelo saber escribiendo en los comentarios: Dios, acepto la transferencia, no miro atrás. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en el camino que el Arcángel Miguel acaba de escoltar. Gracias por escuchar y te veré en el próximo video.